La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presenta Conoce tu Fe. Este programa te ayudará a conocer más la fe católica para que en la medida en que más la conozcas, más ames la fe que Dios nos ha regalado por medio de su Iglesia. Hermanos y hermanas en Jesucristo, dador de vida eterna. Para conocer nuestra fe, tenemos que centrar nuestra atención en el modo en que la revelación divina llega a nosotros. En el credo de la fe de la Iglesia y en la explicitación de ese credo, el catecismo de la Iglesia Católica, podemos fijarnos en los números 74 al 83, en el que se nos habla precisamente de cómo Dios sale al encuentro del hombre. Y ese Dios que viene a nuestro encuentro quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y en Jesucristo, donde conocemos la verdad, el Padre entonces envía a su Hijo, a Jesucristo, para ser proclamador de la plenitud de esa revelación de la verdad que Él quiere comunicarnos a los hombres y al mundo. Jesucristo, a su vez, como maestro, como el dador de esa plena revelación, elige y envía a los apóstoles a predicar a todos los hombres el Evangelio de la verdad y de la vida, una verdad salvadora, una norma de conducta, comunicando los bienes divinos. Es el Evangelio prometido por los profetas, que Él mismo cumplió y promulgó por su voz. Entonces la transmisión del Evangelio se hace de dos modos originalmente. Primero, oralmente. Los apóstoles predican con sus ejemplos, con sus instituciones, transmiten de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Luego eso que predicaron los apóstoles se va a conservar por escrito por ellos mismos y otros varones apostólicos que van a plasmar ese mensaje de salvación en el libro sagrado, en la Sagrada Escritura, lo que hoy sería para nosotros el Nuevo Testamento, los Evangelios, el libro de los Hechos, las cartas apostólicas y el libro del Apocalipsis. Obviamente, son los apóstoles los garantes de esa fidelidad al único evangelio de Jesucristo, pero los apóstoles a su vez nombraron como sucesores suyos a los que van a ser continuadores de su misión y van a ser partícipes en gran medida de esa misión. Son los obispos de la Iglesia, que conforman el magisterio vivo de la Iglesia de Jesucristo. En ellos se conserva y por medio de ello la pureza de esa predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados. Los obispos son garantes de que se conserve íntegra la fidelidad a la enseñanza que hemos recibido, que hemos heredado de los apóstoles. Obviamente esta transmisión, que es una transmisión viva, se lleva a cabo en el Espíritu Santo y es lo que llamamos la tradición de la Iglesia, la tradición de la fe, distinta pero al mismo tiempo unida a la parte escrita, la Sagrada Escritura. Por ello la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todos los hombres, a todas las edades, a todas las épocas, lo que es y lo que cree. De hecho, contamos con el testimonio de los santos padres. Los santos padres son, por la época de los padres de la Iglesia, la llamada patrística, es esos primeros siglos en los que los sucesores de los apóstoles, algunos de ellos incluso discípulos de algunos de los apóstoles, como es el caso de San Policarpo de Esmirna o de San Ireneo de León y tantos otros conocidos en esos primer y segundo siglos, pues recibieron de esos apóstoles esa enseñanza y ellos la transmitieron. Por ello, cuando
los que estudian seriamente el desarrollo de la fe cristiana, la historia de la Iglesia, y tropiezan con los padres de la Iglesia, con la patrística, no les queda otra alternativa que contemplar, descubrir y aceptar que la única Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica y no en ninguna otra. ¿Por qué? Porque contamos precisamente con una tradición y una transmisión que no ha tenido ruptura alguna a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos. Ha sido una sucesión ininterrumpida. En el caso de los obispos, todo obispo de la Iglesia va a entroncar directamente con alguno de los apóstoles. Es la sucesión apostólica. Así, la comunicación que se ha hecho de la palabra a través de la Iglesia nos alcanza a nosotros con total integridad y total pureza. Obviamente esa palabra va a ser en momentos determinados de la historia adecuada, adaptada, por ejemplo, al lenguaje. Vamos a suponer, pues, en el primer siglo, en el segundo siglo, se podían utilizar conceptos, términos que pudieran ser, pues, muy claros para la gente que entonces los escuchaba. Pero esos mismos conceptos, esos mismos términos, hoy a nosotros no nos dicen mucho o no nos dicen nada, porque estamos en otra cosmovisión, en otras áreas geográficas, y por lo tanto, esa verdad plasmada en el primer y segundo siglo por este concepto, por esta palabra, hoy tiene que ser pronunciada o tiene que ser enseñada con otro concepto o palabra que sea para la generación actual, pues capaz de ser entendida, de ser inteligible. Bueno, no supone que se está cambiando nada, no se cambia la doctrina, no se cambia la enseñanza, únicamente se adapta a las formas del lenguaje, a los términos, conceptos que hoy van a ser más o menos pues inteligibles por nuestra gente. Si le habláramos a una persona muy mayor, por ejemplo, que nació el pasado siglo, y cuando me hablo del pasado siglo no me refiero solo al siglo XX, ¿no? Todavía tenemos por allí personas que fueron de finales del siglo XIX, ¿no? Y una persona que nació en el siglo XIX, pues cuando nació no había televisión, no había radio. Muchos de los términos, conceptos que hoy se refieren al mundo de las comunicaciones y mucho menos de las redes sociales, les resultan totalmente extrañas, les resultan incapaces de comprender. ¿Por qué? Pues porque no fueron parte de su realidad, de su época, de su historia personal, comunitaria. Bueno, pues pongámonos nosotros en el caso de que hoy en el siglo XXI tenemos que adaptar o tenemos que hacer capaces a los otros de entender el mensaje evangélico pronunciado por Jesucristo al comienzo de la era cristiana, es decir, hace 2000 años. Obviamente tiene que ser hoy formado, traducido, expresado de manera tal que lo podamos captar, que lo podamos entender. Pero repito, no es un cambio doctrinal, la doctrina sigue siendo una inalterada. La doctrina permanece incólume. Lo que cambia es la forma o el modo de transmitir esa doctrina. Por eso, a través de la iglesia querida por Cristo y de la tradición santa, la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo y a los apóstoles, la iglesia la transmite íntegra a los sucesores y desde los sucesores a todos los fieles de la iglesia. Entonces, esa interpretación del depósito de la fe es confiada a la totalidad de la iglesia. El depósito de la fe se refiere, pues, a la enseñanza, a la doctrina que emana de la palabra viva y verdadera de Dios, contenida en la escritura y en la tradición viva de la iglesia. Y es el magisterio de la iglesia quien tiene el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escrita. Eso solo se encomienda al magisterio.
Jesús le dice a los apóstoles: a quienes ustedes escuchan, a mí me escucha; a quienes ustedes rechazan, a mí me rechaza. Es a los apóstoles a los que confía, y a los sucesores, obviamente, de los apóstoles, tal potestad. Ahora, también tenemos que clarificar que el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente. Por ello, cualquier pastor u obispo de la iglesia, cuando proclama el Evangelio, cuando enseña, ha de ser fiel a la doctrina revelada, no a otra cosa. Nosotros no seguimos a un obispo, seguimos la palabra que por medio de ese obispo, sucesor de los apóstoles, hemos recibido como heredad, hemos recibido como riqueza. Y es la palabra de Dios, la que tiene que ser obedecida por encima de todo, porque ningún obispo ni la iglesia en su totalidad está por encima de la palabra de Dios, como ya dije, sino a su servicio. Y por lo tanto, en la iglesia, ninguno de los que son pastores de ella o somos pastores de ella, tenemos potestad o autoridad alguna para cambiar normativas, para transformar verdades, para decir que lo que ayer era pecado hoy ya no es pecado, lo que ayer era malo hoy ya no es. No. Nos atenemos a la palabra viva y verdadera de Dios. En el magisterio se ejerce plenamente la autoridad que viene de Cristo. Y sobre todo esto se va a expresar cuando el magisterio define dogmas. Son verdades incuestionables, verdades que han de ser creídas para permanecer en la fidelidad al único evangelio de Jesucristo. Y esos dogmas no son enseñanzas, podríamos decir, que van a ser fruto del capricho de nadie. No, están contenidas en el evangelio de Jesucristo. Es decir, cuando San Juan dice en el capítulo 6, o la palabra de Jesús que dice: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, el que me come vive para siempre, no hay autoridad alguna que pueda desmentir o falsear esa verdad revelada. Pues ahí tenemos un clarísimo dogma de la fe. Jesucristo está presente, real, verdaderamente, en su cuerpo y en su sangre, porque así nos lo dice en su palabra, así nos lo enseña. Ahora bien, la inteligencia de la fe nos llama a crecer en la fe, y gracias a la asistencia del Espíritu Santo podemos ir contemplando, podemos ir profundizando ese contenido de la fe, siguiendo obviamente el camino marcado por la tradición, por la Escritura, por el magisterio de la Iglesia. Lo que Cristo enseñó a los apóstoles es lo que hemos recibido como herencia, es lo que se conserva en el magisterio vivo de la Iglesia, es lo que estamos llamados a creer y a vivir. Escuchemos la voz de Jesús a través de la Iglesia. Escuchemos la voz de Dios en el magisterio de la Iglesia. Y si queremos llegar al puerto seguro de la eterna salvación, dejemos que la Iglesia nos guíe, que la Iglesia, que es depositaria de la verdad revelada por Jesucristo, nos ilumine el camino, nos guíe para que lleguemos felizmente a la heredad eterna. Conoce tu fe. Dios nos habla. Procura permanecer firme y perseverar hasta el fin de tu vida en la verdadera fe y en la verdadera Iglesia. Dios y la Virgen les acompañen. Conoce tu fe ha sido un programa presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez. Sugerencias o comentarios, favor escribir al apartado 2272, Mayagüez, Puerto Rico 00681.